En algún lugar del Atlántico Sur, sobre una isla olvidada por Dios y los hombres, una mujer sostiene en sus manos temblorosas un secreto que podría cambiar el destino de millones de almas sedientas. Elisa Ferreira, de 38 años, ex periodista investigativa convertida en fugitiva del sistema financiero, no buscaba gloria ni fortuna cuando compró las ruinas de un faro abandonado con sus últimos 1.200 reales. Buscaba invisibilidad. Buscaba un lugar donde los cobradores, los abogados y los servicios de protección infantil no pudieran arrebatarle lo único que le quedaba, sus 3 hijos. Pero el universo, en su ironía cruel y misericordiosa, tenía otros planes. Dentro del subsótano de aquel faro destruido, bajo capas de cemento y olvido, yacía un tesoro que no relucía con oro, sino con la promesa de redimir un linaje manchado por la tragedia y la deuda. La historia de Elisa no comenzó en aquella isla desolada, sino en un apartamento minúsculo del suburbio de Sao Paulo, donde el olor a humedad competía con el aroma del arroz racionado que cocinaba para sus hijos. Hacía 6 meses que su esposo, Marcos, había fallecido en un accidente laboral que la aseguradora se negó a reconocer como tal. La muerte no solo le arrebató al hombre que amaba, sino que desenterró un horror financiero que él había ocultado con maestría. Una deuda de 850.000 reales contraída con Armando Salles, un agiota local conocido por su crueldad metódica. El dinero había sido solicitado para cubrir tratamientos médicos experimentales de la madre de Marcos, tratamientos que, al final, no sirvieron de nada. Ahora, Elisa era la heredera no solo del dolor, sino de una condena económica que amenazaba con devorar su vida entera. Los cobradores llegaban cada 3 días, siempre a las 6 de la mañana, cuando sus hijos todavía dormían. Golpeaban la puerta con una violencia calculada para despertar no solo a la deudora, sino a todo el edificio, convirtiendo la vergüenza de Elisa en un espectáculo público. 30 días, señora Ferreira, le recordaba el principal cobrador, un hombre de traje barato y sonrisa de hiena. 30 días para liquidar todo o perderá la custodia de los niños. El juez ya firmó la orden preventiva. La amenaza no era vacía. El sistema de protección infantil ya había enviado 2 asistentes sociales para evaluar las condiciones del hogar. La adolescente, Camila, de 14 años, había dejado de sonreír. Los gemelos, Pedro y Lucas, de apenas 6 años, preguntaban por qué mamá lloraba tanto. Elisa sentía que su cuerpo era un templo de dolor, pero el estómago vacío de sus hijos era un altar de súplica constante. El apartamento era una caja de cerillas de 40 metros cuadrados, donde la privacidad era un lujo inexistente. Las paredes finas transmitían cada discusión de los vecinos, cada portazo, cada grito. Elisa había vendido todo lo que tenía valor: las joyas de su madre, la computadora que usaba para escribir, hasta la bicicleta de Camila. Los muebles que quedaban eran donaciones de la iglesia local, y la ropa de los niños provenía de bazares de caridad. Cada noche, Elisa calculaba obsesivamente: 850.000 reales divididos entre 30 días equivalían a 28.333 reales diarios. Era una cifra absurda, imposible, obscena. Su salario como freelancer ocasional en pequeños medios digitales no superaba los 2.000 reales mensuales. La matemática de su destrucción era perfecta e inmisericorde. No había escapatoria lógica, no había plan B, no había milagro financiero que pudiera salvarla del abismo que se abría bajo sus pies cada amanecer. Armando Salles no era un villano de película, era peor. Un hombre de negocios respetable en los círculos correctos. Poseía 3 casas de empeño legalizadas, una flotilla de taxis y una red de contactos en el sistema judicial que convertían sus operaciones ilegales de usura en transacciones legítimas.
Él había prestado el dinero a Marcos con un interés compuesto del 8% mensual, una tasa criminal que transformaba cualquier deuda en una sentencia perpetua. Cuando Elisa intentó negociar, él le ofreció una sonrisa paternalista y una propuesta obscena. «Puedo condonar la mitad si acepta trabajar en uno de mis establecimientos, señora Ferreira. Tengo un club nocturno que necesita administración». El mensaje era claro: vende tu dignidad o vende a tus hijos al sistema. Elisa salió de aquella oficina con las manos temblando de rabia y asco, pero sobre todo con la certeza de que estaba completamente sola en una guerra que no podía ganar por medios convencionales. La noche del día 23, con solo 7 días restantes antes del ultimátum, Elisa no pudo dormir. Se sentó en el pequeño balcón que daba a una avenida ruidosa y contaminada, fumando un cigarrillo que no podía apagar, mirando las luces de la ciudad como si fueran estrellas inalcanzables. En su mente reproducía escenarios. ¿Podría huir a otro estado? No. Sales tenía contactos en todo el país. ¿Podría denunciarlo? Ya lo había intentado. La policía le explicó que el contrato, aunque abusivo, era técnicamente legal debido a vacíos legales que hombres como Sales explotaban con maestría. Podría declararse en bancarrota. El proceso tardaría meses, y sus hijos no tenían meses. Tenían días. Cada opción era un callejón sin salida. Cada plan era una ilusión que se desmoronaba bajo el peso de la realidad implacable. Entonces, en medio de aquella desesperación absoluta, recordó algo que su difunto esposo le había mencionado una vez, casi como una broma. Si todo se desmorona, siempre podemos desaparecer en una isla desierta. Al día siguiente, Elisa hizo algo que cualquier persona racional consideraría una locura. Buscó en sitios web de subastas gubernamentales y remates inmobiliarios las propiedades más remotas, más olvidadas, más imposibles del catálogo nacional. Y allí, entre docenas de terrenos rurales embargados y edificios en ruinas, encontró el anuncio que cambiaría su destino. Faro desactivado. 10 hectáreas en Isla Perdida, Atlántico Sur, sin servicios básicos. Acceso solo por embarcación privada. Precio inicial, $15,000. La descripción era brutal en su honestidad. La estructura estaba parcialmente colapsada. La isla era considerada inhabitable debido a la falta de agua dulce, y ningún comprador había mostrado interés en 3 subastas consecutivas. El precio había sido reducido a un valor simbólico de $1,200, exactamente la cantidad que Elisa tenía en su cuenta bancaria después de cobrar su último trabajo freelance. Era una coincidencia demasiado perfecta, demasiado absurda para ser ignorada. Parecía una señal del universo, o quizás una trampa del destino. Elisa pulsó el botón de «comprar ahora» a las 3 de la madrugada del día 24, con las manos sudorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra. No consultó con abogados, no investigó la legalidad del título de propiedad, no verificó si la isla realmente existía, más allá de las coordenadas GPS listadas en el documento digital. Simplemente transfirió los $1,200 y esperó. 48 horas después, recibió por correo certificado la escritura firmada y sellada. Ella era ahora la propietaria legal de un pedazo de tierra que nadie quería, en un lugar que nadie visitaba, rodeada de un océano que nadie navegaba. Sus hijos la miraron con ojos llenos de confusión cuando ella anunció «Nos mudamos». Camila preguntó «¿A dónde?». Elisa respondió con una sonrisa temblorosa que no llegaba a sus ojos. «A un lugar donde nadie nos encontrará jamás». No les dijo que no tenía plan, no les dijo que probablemente morirían de hambre o sed en aquella isla. Solo les dijo que confiaran en ella, sabiendo que era la mayor mentira que les había dicho en toda su vida.
El viaje hacia Isla Perdida fue financiado con el último acto de desesperación de Elisa. Vendió su alianza de matrimonio, el único objeto de valor sentimental que le quedaba, a una casa de empeño por 300 reales. Con ese dinero, contrató a un pescador local dispuesto a llevarlos en su bote destartalado hasta las coordenadas indicadas. El hombre, un anciano de piel curtida por el sol y el salitre, la miró con una mezcla de pena y incredulidad cuando ella le mostró el destino en el mapa. «Señora», dijo él, escupiendo al mar, «esa isla está maldita. Nadie vive allí desde hace 50 años. Dicen que el último guardián del faro se volvió loco y se arrojó desde la torre». Elisa no respondió. Solo abrazó a sus hijos con fuerza mientras el bote se alejaba de la costa, dejando atrás la civilización, la deuda, los cobradores y cualquier rastro de la vida que había conocido. Adelante solo había niebla, olas grises y la silueta fantasmal de un faro que se alzaba como un dedo acusador contra el cielo plomizo. El hambre rugía en su estómago, pero el miedo rugía más fuerte en su alma. El bote del pescador las dejó en una playa de piedras negras y arena grisácea que crujía bajo sus pies como huesos molidos. El anciano se negó a desembarcar, manteniéndose a una distancia prudente mientras arrojaba las 2 maletas desgastadas y la caja de provisiones que Elisa había conseguido reunir. Arroz, frijoles enlatados, agua embotellada para 3 días, nada más. «Que Dios las acompañe», murmuró el hombre antes de arrancar el motor y desaparecer entre las olas, dejando a la familia de 4 personas completamente solas en aquel pedazo de tierra olvidada. El sonido del motor se desvaneció como una promesa rota, y lo que quedó fue un silencio tan denso que parecía tener peso propio. Camila comenzó a llorar en silencio. Los gemelos se aferraban a las piernas de su madre, y Elisa sintió por primera vez el verdadero significado del aislamiento absoluto. No había señal de teléfono, no había luz eléctrica visible, no había señales de vida humana, solo el faro, erguido en la cima de una colina rocosa, como un centinela ciego vigilando la nada. El camino hacia el faro era una pesadilla física. No existía sendero alguno, solo rocas sueltas cubiertas de musgo resbaladizo y matorrales espinosos que arañaban sus piernas desnudas. Elisa cargaba la caja de provisiones mientras Camila arrastraba una maleta y los gemelos se turnaban para quejarse del cansancio. El viento del océano soplaba con una furia constante, trayendo consigo un olor a sal mezclado con algo más. Descomposición, óxido, abandono. Tardaron casi 2 horas en subir lo que en un mapa parecían apenas 500 metros. Cuando finalmente llegaron a la base de la estructura, todos estaban empapados en sudor y temblando de frío simultáneamente. El faro era aún más impresionante y aterrador de cerca. Una torre cilíndrica de piedra y metal corroído que se elevaba 30 metros hacia el cielo gris, con ventanas rotas que parecían cuencas vacías de un cráneo gigante. La puerta principal estaba bloqueada con tablones de madera podrida y una cadena oxidada que se desmoronó al primer tirón. Era como si el edificio quisiera mantener algo adentro, no afuera. El interior del faro era un mausoleo de abandono. El olor los golpeó primero, una mezcla nauseabunda de moho, excrementos de aves marinas y algo metálico que hacía que la garganta se cerrara instintivamente. El piso estaba cubierto de una capa de guano seco y plumas muertas que crujían bajo sus zapatos como una alfombra macabra. Las paredes, alguna vez pintadas de blanco, ahora exhibían manchas verdes de humedad que formaban patrones similares a mapas de países inexistentes. Una escalera de caracol de hierro oxidado ascendía hacia la oscuridad superior, con varios escalones faltantes que revelaban el vacío abajo. Pedro, el más pequeño de los gemelos,
Vomitó inmediatamente. Lucas comenzó a hiperventilar. Camila se sentó en el suelo y escondió el rostro entre las rodillas, negándose a mirar alrededor. Elisa permaneció de pie, obligándose a respirar por la boca, obligándose a no colapsar bajo el peso de la realización de lo que había hecho. Había traído a sus hijos a un infierno tangible, persiguiendo una fantasía de escape. Pero no tenían opción. Afuera, la noche caería en menos de 3 horas, y la temperatura bajaría hasta niveles peligrosos, según había advertido el pescador. Elisa encendió la linterna de su teléfono, cuya batería marcaba un preocupante 15%, y comenzó a explorar la planta baja. Había 2 habitaciones pequeñas, que alguna vez debieron ser los cuartos del guardián, paredes desnudas, un catre de metal oxidado con el colchón completamente podrido, una mesa volcada y restos de lo que parecían ser libros o documentos completamente destruidos por la humedad. En una esquina, descubrió algo que hizo que su corazón diera un vuelco de alivio mezclado con asco. Una bomba manual de agua conectada a un tanque subterráneo. Bombeó con fuerza el mango varias veces y después de varios intentos, un chorro de agua marrón y maloliente brotó del grifo. No era potable, pero serviría para limpiar. Era, al menos, una señal de que el lugar no estaba completamente muerto. Mientras buscaba algo que pudieran usar como refugio para la noche, su pie golpeó algo que sonó diferente al piso de concreto, un eco hueco, metálico, artificial. Elisa se arrodilló y limpió con las manos la capa de suciedad acumulada. Bajo el guano y el polvo, apareció una trampilla de metal cuadrada de aproximadamente 1 metro por lado, con un aro oxidado que servía como manija. No estaba marcada en los planos arquitectónicos básicos que había visto en el anuncio de la subasta. Era un secreto, una anomalía, algo que alguien había querido ocultar deliberadamente. Su instinto de periodista, dormido durante meses bajo el peso de la supervivencia, despertó súbitamente como una llamarada. Camila llamó con voz firme: «Trae la caja de herramientas que el pescador nos dio». La adolescente obedeció mecánicamente, aún en estado de shock. Elisa encontró un destornillador oxidado y comenzó a trabajar en los 4 tornillos que aseguraban la trampilla. 2 se rompieron inmediatamente, pero los otros 2 cedieron después de una lucha brutal que le destrozó las uñas y le llenó las manos de sangre mezclada con óxido. Cada giro del destornillador era acompañado por un chirrido agudo que resonaba en las paredes como un grito de advertencia. Cuando el último tornillo cayó al suelo con un tintineo metálico, Elisa sintió un escalofrío recorrer su columna. No era miedo exactamente, sino una premonición, la sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral del cual no habría retorno. Tiró del aro con todas sus fuerzas y la trampilla se abrió con un gemido de metal contra metal, liberando una bocanada de aire frío y estancado que olía a tierra mojada y algo más. Papel viejo, cuero, metal. Bajo la trampilla había una escalera de piedra que descendía a la oscuridad absoluta. Elisa iluminó con su teléfono y contó 12 escalones que terminaban en lo que parecía ser una cámara subterránea. Las paredes estaban forradas con ladrillos antiguos y el piso era de tierra compactada. No era una bodega cualquiera. Las paredes tenían un grosor y una construcción que sugerían intención de permanencia, de protección, como si alguien hubiera construido una bóveda para preservar algo contra el paso del tiempo y los elementos. Su respiración se aceleró. Sabía que debía bajar, pero el terror primitivo de descender a un espacio cerrado y desconocido la paralizaba. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Lucas con voz temblorosa. Elisa se obligó a sonreír, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que sus hijos podían escucharlo. «Es solo una bodega vieja, amor.
Voy a bajar un momento para ver si hay algo útil, como lámparas o mantas. Era una mentira piadosa. Ella sabía que cualquier objeto útil habría sido saqueado décadas atrás. Pero algo en la precisión de aquella construcción oculta, algo en el esfuerzo deliberado de sellarla bajo una trampilla reforzada, le decía que abajo había algo más que escombros. Comenzó a descender los escalones con extrema precaución, probando cada uno antes de poner su peso completo. La luz del teléfono apenas penetraba la oscuridad de abajo, creando sombras danzantes que jugaban con su percepción. El aire se volvía más frío con cada paso, y sus oídos captaban un sonido extraño. Un goteo constante, rítmico, como un reloj marcando el tiempo en un lenguaje líquido. Cuando sus pies tocaron finalmente el piso de tierra, giró lentamente el teléfono en un círculo de 360 grados para mapear el espacio. La cámara era más grande de lo que esperaba, quizás 4 metros por 4, con un techo abovedado que alcanzaba casi 2 metros de altura en el centro. En las paredes había nichos excavados en los ladrillos, algunos vacíos, otros conteniendo objetos que la oxidación había convertido en masas informes. Pero en el centro, protegido por una lona encerada que milagrosamente había resistido décadas de humedad, había un baúl. No era grande, tal vez del tamaño de una maleta mediana, pero estaba construido con un cuidado obsesivo. Planchas de hierro remachadas, esquinas reforzadas y un candado que, sorprendentemente, aún brillaba con un barniz protector. Elisa se acercó como hipnotizada, cada paso hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda. Retiró la lona con manos temblorosas y la tela se desintegró al contacto, liberando una nube de polvo que la hizo toser violentamente. El baúl estaba frío al tacto, como si hubiera absorbido toda la frialdad de la tierra circundante. Buscó alguna manera de abrirlo, pero el candado era sólido, sin señales de debilidad por el tiempo. Necesitaba herramientas más fuertes, o quizás necesitaba la llave que seguramente no existía más. Frustrada pero electrizada por la curiosidad, Elisa examinó el resto de la cámara con más detalle. En uno de los nichos de la pared, encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Un libro, no un libro cualquiera, sino un diario encuadernado en cuero grueso, con las páginas protegidas por lo que parecía ser cera derretida en los bordes, un método antiguo de sellado. El cuero estaba agrietado y manchado, pero el contenido dentro parecía intacto. Lo tomó con reverencia, sintiendo el peso de las décadas en sus manos. En la primera página, escrita con una caligrafía elegante y firme en tinta negra que aún era legible, había una inscripción: Diario de Construcción y Legado, Elías Farias, ingeniero naval, año de Nuestro Señor de 1898. El apellido la golpeó como un puño en el estómago. Farias, su apellido de soltera, el apellido de su padre, el apellido que había abandonado al casarse. No podía ser coincidencia. Su mente racional luchaba contra la idea de un destino predeterminado, pero su corazón ya estaba corriendo hacia conclusiones imposibles. ¿Quién era Elías Farias? ¿Por qué había construido este refugio secreto? ¿Y por qué su nombre resonaba en ella como un eco a través del tiempo? Elisa subió las escaleras con el diario apretado contra su pecho como si fuera un tesoro robado, casi olvidando el baúl cerrado abajo. Cuando emergió de la trampilla, sus hijos la miraron con ojos llenos de preguntas que ella no podía responder aún. «Encontré algo», dijo simplemente, su voz quebrándose por la emoción contenida. Esa noche, mientras los niños dormían acurrucados bajo las mantas en el cuarto menos dañado, Elisa leyó el diario a la luz temblorosa de una vela que había encontrado en la caja de provisiones. Las primeras páginas narraban la construcción del faro entre 1896 y 1898.
los desafíos técnicos de erigir una estructura en una isla sin recursos, los barcos que traían materiales desde el continente, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Elías escribía sobre un deber moral mayor que la simple navegación, sobre preservar el conocimiento para aquellos que vendrán después, sobre proteger lo que los imperios desean controlar. En la página 43, Elisa encontró el pasaje que cambiaría todo. He descubierto entre los restos del naufragio del galeón Santa Esperanza, hundido en estas aguas en el año 1650, no solo los tesoros de oro que la leyenda prometía, sino algo infinitamente más valioso, los planos originales de un sistema de desalinización creado por el ingeniero hidráulico andaluz. Las manos de Elisa temblaban tanto que casi dejó caer el diario. Continuó leyendo con avidez, devorando cada palabra como si fuera agua en el desierto. Elías Farías explicaba con detalle técnico cómo había recuperado del naufragio unas placas de cobre grabadas con diseños de ingeniería hidráulica que databan del siglo XVII, una tecnología adelantada a su época que permitía convertir agua salada en agua dulce usando solo energía solar y sistemas de filtración natural. El ingeniero andaluz, cuyo nombre era borrado intencionalmente en cada mención, había sido ejecutado por la Inquisición por brujería antes de poder implementar su invento, y los planos habían sido enviados al Nuevo Mundo para ser destruidos. Pero el barco naufragó antes de llegar a destino, preservando accidentalmente el conocimiento. Elías Farías había dedicado los últimos años de su vida a proteger esos planos, sabiendo que si caían en manos del gobierno o de empresas privadas, serían monopolizados y usados para controlar el recurso más vital de la humanidad, el agua. Este conocimiento, escribía con pasión casi religiosa, pertenece a todos los sedientos del mundo, no a los ricos que desean esclavizar con la sed. La última entrada del diario, fechada en mayo de 1903, era inquietante. Saben que estoy aquí. Han enviado hombres para tomar lo que protejo. He trasladado los planos al lugar más seguro. Si alguien de mi sangre lee esto algún día, sabrá qué hacer. Elisa cerró el diario con las manos temblando incontrolablemente. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, incredulidad, asombro, terror y algo más peligroso, esperanza. Si lo que Elías Farías escribía era verdad, si esas placas de cobre realmente existían y contenían una tecnología funcional de desalinización, su valor sería incalculable en el mundo moderno donde miles de millones de personas carecían de acceso a agua potable. Pero más importante aún, si ella podía encontrarlas, si podía probarlas, podría tener la palanca necesaria para salir del abismo financiero que amenazaba con destruir a su familia. No era oro lo que yacía escondido en esta isla maldita. Era algo que en el siglo XXI valía más que todo el oro del mundo. La solución a la crisis hídrica global. Y según las últimas palabras de Elías, ella, Elisa Ferreira, descendiente directa del ingeniero naval, era la única persona destinada a encontrarlo. El reloj ya no marcaba 30 días hasta la ruina, ahora marcaba el comienzo de una búsqueda que podría redimir no solo su vida, sino el legado olvidado de un hombre que había sacrificado todo por un principio moral que el mundo había decidido ignorar. El baúl cerrado esperaba abajo, guardando secretos que podrían cambiar su destino, si tan solo pudiera abrirlo antes de que el hambre, la desesperación o algo peor la alcanzara primero. La madrugada encontró a Elisa despierta, con los ojos enrojecidos y la mente funcionando a una velocidad frenética. Había leído y releído el diario de Elías Farías 3 veces completas, memorizando cada pista, cada referencia críptica a la ubicación de las placas de cobre. El ingeniero había sido meticuloso en su paranoia.
Nunca escribía directamente dónde estaban los planos, sino que dejaba acertijos arquitectónicos, referencias a la estrella del norte que nunca se mueve y el corazón de piedra bajo el ojo que todo lo ve. Elisa, con su experiencia como periodista investigativa, reconocía el patrón. Elías había creado un sistema de seguridad basado en conocimiento contextual que solo alguien familiarizado con la estructura del faro podría descifrar. Pero mientras su mente resolvía el rompecabezas intelectual, su estómago rugía con un hambre que no podía ignorar. Las provisiones que habían traído durarían, siendo generosos, 4 días más. Después de eso, tendrían que pescar o encontrar alguna forma de cultivar alimentos en una tierra que parecía estéril. La realidad material de la supervivencia chocaba violentamente contra la promesa etérea de un tesoro tecnológico que podría no existir o, peor aún, que podría ser completamente inútil después de más de un siglo enterrado. Cuando el sol finalmente atravesó las ventanas rotas del faro, iluminando el polvo suspendido en rayos dorados, Elisa tomó una decisión que la aterrorizó por su simplicidad brutal. Encontraría las placas de cobre, las autenticaría de alguna manera y luego las vendería al mejor postor. No a gobiernos, no a organizaciones benéficas, sino a empresas privadas que pagarían fortunas por una tecnología que podría revolucionar la industria del agua. Con ese dinero pagaría a Armando Salles, compraría una casa decente, daría educación universitaria a sus hijos y nunca más tendría que preocuparse por el hambre o la humillación. Era un plan pragmático, sensato, moralmente cuestionable, pero absolutamente necesario para la supervivencia inmediata. Mientras preparaba el desayuno racionado para sus hijos, 2 cucharadas de arroz hervido con agua salobre que había intentado purificar hirviendo, repasaba mentalmente los contactos que había hecho durante sus años como periodista, empresarios del sector tecnológico, especuladores de patentes, incluso algunos individuos de moralidad dudosa que negociaban en mercados grises. Alguien pagaría. Alguien siempre pagaba por el poder de controlar un recurso escaso. La culpa moral podía esperar. El estómago vacío de sus hijos no podía, pero la culpa no esperó. A medida que pasaban las horas y Elisa comenzaba a explorar el faro sistemáticamente, siguiendo las pistas crípticas de Elías, una voz en su cabeza, una voz que sonaba inquietantemente como la de su difunto esposo, comenzaba a susurrar preguntas incómodas. ¿Para esto sobreviviste? ¿Para vender el legado de un hombre que murió protegiendo un principio? ¿Para convertirte en exactamente el tipo de persona contra la que Elías luchó? Intentaba silenciar esa voz con argumentos racionales. Ella no era responsable de salvar al mundo, solo era responsable de salvar a sus 3 hijos. Elías Farias había tenido el lujo de ser idealista porque vivió en una época diferente. Ella vivía en el siglo XXI, donde la moralidad era un privilegio de los que tenían el estómago lleno. Pero los argumentos sonaban huecos incluso en su propia mente. Recordaba las palabras exactas del diario. Este conocimiento pertenece a todos los sedientos del mundo, no a los ricos que desean esclavizar con la sed. Elías no había escrito eso como una sugerencia poética. Lo había escrito como un imperativo moral, como un testamento vinculante para quien encontrara su trabajo. Y ella, su descendiente directa, estaba preparándose para traicionar ese testamento por dinero. La disonancia cognitiva era físicamente dolorosa, como si 2 versiones de sí misma estuvieran desgarrándola por la mitad. El 4.º día en la isla, mientras buscaba en la torre superior del faro, siguiendo la pista de «El ojo que todo lo ve», claramente una referencia a la linterna del faro, Elisa encontró otra cámara oculta detrás de un panel de ladrillos sueltos. Esta era más pequeña pero más refinada.
Las paredes estaban revestidas con láminas de cobre oxidado que alguna vez debieron brillar como oro. Y allí, envueltas cuidadosamente en tela encerada dentro de un cilindro de vidrio sellado, estaban las placas. Eran 12 en total, cada una del tamaño aproximado de una hoja de papel oficio, grabadas con diagramas increíblemente detallados de sistemas de tuberías, filtros de arena, cámaras de evaporación solar y mecanismos de condensación. Incluso para el ojo no entrenado de Elisa, era evidente que esto no era un fraude medieval o una fantasía alquímica. Era ingeniería real, funcional, adelantada siglos a su tiempo. Las inscripciones estaban en latín y español antiguo, pero los diagramas eran universales. Sostuvo una de las placas hacia la luz que entraba por la ventana rota, y el cobre reflejó un brillo rojizo que parecía casi vivo. En ese momento sintió el peso completo de lo que tenía en sus manos, no solo su salvación financiera, sino potencialmente la salvación de millones de personas en regiones áridas del planeta. Y con ese peso, llegó una pregunta que no podía evadir por más tiempo. ¿Quién era ella para decidir el destino de este conocimiento? La respuesta llegó esa misma tarde, pero no desde dentro de ella, sino desde el océano. Mientras Elisa guardaba cuidadosamente las placas en su mochila, escuchó el sonido inconfundible de un motor de lancha acercándose a la isla. Su primer pensamiento fue de alivio irracional. ¡Rescate! ¡Civilización! ¡Ayuda! Pero ese pensamiento murió instantáneamente cuando recordó que nadie sabía que estaban allí excepto el pescador que las había llevado, y él había dejado claro que no volvería jamás. Corrió hacia una de las ventanas del nivel superior y observó con creciente terror cómo una lancha moderna y cara atracaba en la misma playa donde ellas habían llegado. 3 hombres desembarcaron, vestidos con ropa casual pero claramente urbana, y uno de ellos llevaba lo que parecía ser equipo de topografía o medición. No eran pescadores accidentales, eran profesionales con un propósito. Y ese propósito, intuía Elisa con una certeza helada, tenía que ver con la isla, con el faro, y posiblemente con el mismo tesoro que ella acababa de encontrar. Bajó las escaleras tan rápido como se atrevió sin romperse el cuello. Ordenó a sus hijos con voz firme que se escondieran en la cámara subterránea y no salieran bajo ninguna circunstancia. Y luego se obligó a caminar hacia la puerta principal del faro con una calma que no sentía. Necesitaba saber quiénes eran estos hombres y qué querían, antes de que descubrieran que ella ya había encontrado lo que ellos buscaban. El hombre que lideraba el grupo era alto, de unos 50 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y ropa que gritaba «dinero viejo». Cuando vio a Elisa emergiendo del faro, su expresión pasó de sorpresa a irritación controlada. «Señora Ferreira», preguntó con un acento que Elisa identificó inmediatamente como de clase alta paulista, el tipo de acento que se escuchaba en clubes privados y consejos de administración. «Soy el doctor Arthur von Essen. Creo que usted y yo tenemos un asunto urgente que resolver respecto a esta propiedad». Elisa sintió que su sangre se convertía en hielo. Había investigado superficialmente el historial de la isla durante los 2 días antes de comprarla, pero no había profundizado en quiénes habían sido los anteriores interesados en la subasta. Ahora, enfrentando a este hombre cuya sola presencia irradiaba poder y amenaza calculada, comprendió que había cometido un error catastrófico de ingenuidad. Von Essen no estaba allí por casualidad. Había estado esperando, observando, y ahora que alguien finalmente había comprado la isla, venía a reclamar lo que consideraba suyo. «La propiedad es legalmente mía», dijo Elisa con más firmeza de la que sentía. «Tengo la escritura registrada». Von Essen sonrió, y fue la sonrisa más peligrosa que Elisa había visto en su vida. Educada, paciente,
absolutamente desprovista de calidez humana. Por supuesto que tiene la escritura, respondió von Essen, sacando un folder de cuero de su maletín. Pero lo que usted no tiene, señora Ferreira, es conocimiento de la historia legal completa de este terreno. Verá, en 1952, el gobierno federal declaró esta isla como patrimonio histórico protegido debido a su importancia náutica. Esa declaración nunca fue formalmente revocada. Solo fue olvidada en el caos burocrático de las décadas siguientes. Técnicamente, la venta que usted realizó es nula, porque el Estado no tenía derecho legal a subastar una propiedad protegida. Extendió el folder hacia ella y Elisa lo tomó con manos temblorosas. Dentro había copias de decretos antiguos, análisis legales recientes firmados por bufetes prestigiosos, y una demanda ya redactada lista para ser presentada. He intentado resolver este error administrativo durante años, continuó von Essen, con tono casi aburrido, como si estuviera explicando un problema trivial. Finalmente, cuando la propiedad salió a subasta nuevamente, decidí esperar a ver quién sería lo suficientemente ingenuo como para comprarla. Luego, presentaría la demanda, anularía la venta y ofrecería comprar directamente del Estado con los canales apropiados. Usted, señora Ferreira, simplemente aceleró mi cronograma. El mensaje era cristalino. Ella no era dueña de nada. Era una peón en un juego que había comenzado décadas antes de que naciera. Elisa sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, pero su instinto de periodista, entrenado para detectar mentiras y medias verdades, captó algo en el discurso de von Essen. Él hablaba con demasiada confianza, demasiada preparación. Si su caso legal era tan sólido, ¿por qué estaba aquí en persona, intentando intimidarla, en vez de simplemente presentar la demanda y dejar que los tribunales resolvieran? ¿Por qué el esfuerzo de venir a una isla remota para confrontar a una viuda desesperada? La respuesta la golpeó como un relámpago. Él no quería que el caso fuera a juicio porque el escrutinio legal atraería atención, preguntas, investigaciones sobre por qué un corretor de bienes raíces de élite estaba tan obsesionado con un faro en ruinas en medio de la nada. Él sabía. De alguna manera, von Essen sabía sobre el tesoro oculto, o al menos sospechaba su existencia. Quizás había encontrado referencias en archivos históricos, quizás había escuchado rumores, quizás había seguido el rastro de Elías Farias durante años. ¿Qué es lo que realmente quiere, doctor von Essen?, preguntó Elisa con voz tranquila, cruzándose de brazos para ocultar el temblor de sus manos. Porque si solo quisiera anular una venta, no estaría aquí. Estaría en un tribunal. La sonrisa de von Essen se congeló por una fracción de segundo, y Elisa supo que había dado en el blanco. Es usted más perspicaz de lo que esperaba, admitió von Essen, y ahora su tono perdió toda pretensión de cortesía. Seré directo. Entonces, esta isla tiene valor histórico y arqueológico que usted, claramente, no está equipada para apreciar o explotar adecuadamente. Estoy preparado para ofrecerle una compensación generosa, digamos, 50.000 reales, por ceder voluntariamente sus derechos sobre la propiedad y firmar un acuerdo de confidencialidad respecto a cualquier cosa que haya encontrado aquí. Es más de lo que pagó, y le evitará años de batallas legales que no puede costear y que, francamente, no puede ganar. Era una oferta diseñada para sonar razonable, pero Elisa reconoció la trampa. 50.000 reales no pagarían ni una décima parte de su deuda con Armando Salles, y el acuerdo de confidencialidad la silenciaría para siempre respecto a las placas de cobre. Von Essen estaba apostando a que ella era lo suficientemente desesperada como para aceptar migajas. Y lo terrible era que él tenía razón. Ella estaba desesperada, pero ahora también estaba enojada. ¿Y si me niego?, preguntó,
aunque ya conocía la respuesta. Von Essen suspiró como un padre decepcionado por un hijo terco. Entonces presentaré la demanda mañana mismo. Y además me aseguraré de que su situación financiera actual sea del conocimiento de los servicios de protección infantil. Tengo entendido que está huyendo de una deuda considerable y que trajo a menores de edad a una isla sin servicios básicos ni condiciones de habitabilidad. Eso es negligencia parental, señora Ferreira. Podría perder la custodia mientras el caso legal se resuelve, lo cual podría tomar años. La amenaza era tan brutal, tan calculadamente cruel, que Elisa sintió que algo se rompía dentro de ella. No era su voluntad de luchar lo que se rompió. Era su última ilusión de que existía alguna forma de jugar limpio en un mundo controlado por hombres como von Essen. Miró a los ojos de ese hombre y vio en ellos la misma ausencia de empatía que había visto en los ojos de Armando Salles. La mirada de alguien para quien los seres humanos eran simplemente obstáculos o herramientas para alcanzar objetivos. Y en ese momento de claridad terrible, Elisa comprendió la verdadera profundidad del dilema que enfrentaba. Si le entregaba las placas a von Essen, porque claramente eso era lo que él realmente buscaba, no solo traicionaría el legado de Elías Farias, sino que entregaría una tecnología potencialmente revolucionaria a alguien que la usaría para lo opuesto de su propósito original. No para liberar a los sedientos, sino para esclavizarlos mediante el control monopolístico del agua. Pero, si se negaba, von Essen destruiría su vida con la misma facilidad con la que alguien aplasta un insecto. Sus hijos serían arrancados de sus brazos. Ella sería arrastrada a través de tribunales que no podía pagar, y eventualmente von Essen obtendría la isla de todas formas y encontraría las placas por sí mismo. Era una situación donde cualquier elección parecía garantizar la derrota, donde la moralidad y la supervivencia estaban en colisión directa y absoluta. «Que necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente Elisa, odiándose por el temblor en su voz. Von Essen consultó su reloj de oro con un gesto teatral. «Le doy hasta mañana al mediodía. Volveré con los papeles listos para firmar. Le sugiero que use ese tiempo sabiamente y considere qué es más importante, el bienestar inmediato de sus hijos o alguna noción romántica de propiedad sobre un montón de piedras en ruinas». Dio media vuelta con sus dos acompañantes silenciosos y caminó de regreso hacia la lancha con la confianza de alguien que ya sabe que ha ganado. Elisa permaneció de pie, inmóvil, hasta que el sonido del motor se desvaneció en la distancia. Luego, sus piernas cedieron y se desplomó sentada en el suelo polvoriento, abrazándose las rodillas. Por primera vez desde la muerte de su esposo, lloró sin control, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. No eran lágrimas de autocompasión, sino de rabia impotente ante un sistema que castigaba a los débiles y recompensaba a los despiadados. Cuando finalmente se calmó, entró al faro y bajó a la cámara subterránea donde sus hijos la esperaban, con ojos llenos de miedo. Los abrazó a los tres con fuerza, sintiendo sus cuerpos pequeños y frágiles, recordándose por qué estaba allí, por qué había huido, por qué seguía luchando. Esa noche, después de que los niños se durmieran exhaustos por el miedo y la incertidumbre, Elisa sacó las placas de cobre de su escondite y las examinó a la luz de la vela con nueva intensidad. Cada diagrama, cada nota marginal en latín, cada cálculo matemático grabado en el metal representaba años de trabajo de hombres que habían creído que el conocimiento debía servir a la humanidad, no a los poderosos. Leyó nuevamente las últimas páginas del diario de Elías Farias, buscando no solo pistas sobre la ubicación, ya las había encontrado, sino guía moral sobre qué hacer con ellas. Y allí, en una entrada que había pasado por alto en lecturas anteriores, encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. «Si mi descendiente lee esto en tiempos de desesperación,
Debes saber que el verdadero valor de este conocimiento no está en su precio de venta, sino en su poder de liberación. Quien controla el agua, controla la vida. Quien libera el agua, libera la vida. La elección entre riqueza y dignidad es la elección entre existir y vivir. Elisa cerró los ojos y por primera vez desde que había llegado a la isla, sintió algo que no era miedo ni desesperación, sino claridad. Sabía lo que tenía que hacer. Era la decisión más difícil de su vida, una decisión que podría costarle todo, incluyendo la seguridad inmediata de sus hijos. Pero también sabía que si tomaba el camino fácil, si vendía su alma y el legado de Elías por dinero de sangre, sus hijos crecerían con una madre que les había enseñado que los principios se abandonan cuando se vuelven inconvenientes. Y esa no era la lección que quería grabar en sus almas. Pasó el resto de la noche trazando un plan que era absurdamente arriesgado, pero que era la única opción que le permitía mirar a sus hijos a los ojos y a sí misma en el espejo. No le entregaría las placas a von Essen, pero tampoco simplemente se negaría y esperaría pasivamente a ser destruida por sus recursos legales. En cambio, usaría las únicas armas que tenía: su experiencia como periodista investigativa, su habilidad para encontrar y exponer la verdad, y el conocimiento recién adquirido del verdadero propósito de las placas. Von Essen había cometido un error al amenazarla tan abiertamente. Había revelado que tenía algo que ocultar, alguna razón para querer este asunto resuelto rápida y silenciosamente. Si ella pudiera descubrir qué estaba planeando hacer con la tecnología de desalinización, si pudiera exponer sus verdaderas intenciones, podría convertir la narrativa en su contra. No tenía recursos financieros, pero tenía la verdad y había aprendido en su carrera periodística que la verdad, cuando se revelaba en el momento correcto y de la manera correcta, podía ser más poderosa que cualquier cantidad de dinero. Necesitaba un aliado, alguien con credibilidad académica que pudiera validar la autenticidad de las placas y su importancia histórica. Alguien cuya voz fuera lo suficientemente respetada como para contrarrestar el poder de von Essen. Y mientras revisaba mentalmente su lista de contactos, recordó un nombre: el doctor Hugo Monteiro, historiador especializado en tecnología naval que había entrevistado años atrás para un artículo sobre naufragios históricos. Era su única posibilidad, su única esperanza de transformar este secreto enterrado en un arma de justicia en lugar de una mercancía de explotación. Von Essen regresó exactamente al mediodía del día siguiente, tal como había prometido. Pero esta vez no venía solo con sus dos asistentes silenciosos. Traía consigo a un notario público, un camarógrafo con equipo profesional y lo que parecía ser un equipo legal completo. La lancha que atracó en la playa era más grande, más intimidante, y llevaba el logotipo de una empresa de desarrollo inmobiliario que Elisa reconoció vagamente de sus días como periodista: Von Essen Global Properties. Este hombre no era simplemente un corretor de bienes raíces. Era un imperio corporativo con tentáculos en media docena de países. Mientras observaba el desembarco desde la ventana superior del faro, Elisa sintió que su estómago se retorcía de miedo, pero se obligó a respirar profundamente y recordar el plan que había trazado durante la noche sin dormir. Había pasado las últimas 18 horas haciendo algo que von Essen no esperaba, investigándolo. Con la señal de internet débil pero funcional que su teléfono captaba ocasionalmente desde lo alto del faro, había buscado cada artículo, cada mención pública, cada transacción corporativa asociada con Arthur von Essen. Y lo que había encontrado pintaba un retrato inquietante de un hombre cuya fortuna se había construido sobre el despojo sistemático de recursos naturales en regiones empobrecidas. Concesiones mineras en África, derechos de agua en Sudamérica,
tierras indígenas en Asia. Von Essen no era solo un empresario sin escrúpulos, era un depredador especializado en explotar vacíos legales y corrupción gubernamental para privatizar lo que debería ser patrimonio común. Cuando von Essen llegó a la puerta del faro, su expresión era de triunfo apenas contenido. Claramente esperaba encontrar a una Elisa derrotada, lista para firmar lo que fuera necesario para proteger a sus hijos. Pero lo que encontró en cambio fue a una mujer de pie, con la espalda recta, sosteniendo no un bolígrafo para firmar su rendición, sino un teléfono apuntando directamente hacia él. «Doctor von Essen», dijo Elisa con una voz que logró mantener firme mediante puro esfuerzo de voluntad. «Antes de que discutamos cualquier acuerdo, me gustaría aclarar algunos puntos para el registro. Es cierto que su empresa, Von Essen Global Properties, ha estado negociando contratos de suministro de agua desalinizada con 3 gobiernos de Medio Oriente y 2 consorcios mineros en Chile durante los últimos 8 meses. Von Essen se detuvo en seco, y por primera vez, Elisa vio algo en su rostro que no era arrogancia controlada, era sorpresa genuina mezclada con un destello de preocupación. «¿Qué está haciendo?», preguntó con tono helado. Elisa sonrió, y fue una sonrisa sin humor. La sonrisa de alguien que ha decidido que si va a caer, no caerá sola. «Estoy siendo periodista, doctor Von Essen. Es lo que hice durante 15 años antes de que la vida me obligara a otras prioridades. Y resulta que cuando uno sabe dónde buscar, encuentra cosas fascinantes sobre empresarios que operan en las sombras de la legalidad internacional. El camarógrafo que había traído Von Essen, claramente contratado para documentar la firma del acuerdo como protección legal, miró confundido a su empleador, sin saber si debía seguir filmando o no. Von Essen le hizo un gesto cortante para que apagara la cámara, pero Elisa continuó. «También descubrí que usted ha estado rastreando la historia de esta isla desde hace al menos 7 años. Desde que un artículo académico publicado por el doctor Hugo Monteiro, historiador de tecnología naval, mencionaba de pasada la existencia de un diario perdido del ingeniero Elías Farias, que podría contener referencias a tecnologías hidráulicas del siglo XVII recuperadas de naufragios. ¿Es por eso que dejó que la propiedad saliera a subasta repetidamente? Estaba esperando que alguien lo suficientemente desesperado la comprara y encontrara lo que usted no podía encontrar legalmente». La acusación flotó en el aire como humo tóxico. Von Essen dio 2 pasos hacia Elisa, y ahora toda pretensión de civilidad había desaparecido de su rostro. «¿Tiene idea de con quién está jugando, señora Ferreira?», dijo con voz baja y peligrosa. «Puedo destruir su vida con una llamada telefónica. Puedo hacer que pierda a sus hijos antes de que termine el día. Puedo asegurarme de que nunca trabaje en periodismo o cualquier otra profesión respetable nuevamente. Realmente quiere provocarme». «Lo que quiero», respondió Elisa, y ahora su voz temblaba no de miedo, sino de una rabia justa que había estado reprimiendo durante meses. «Es que usted me diga la verdad, no sobre sus argumentos legales fabricados sobre patrimonio histórico, sino sobre lo que realmente planea hacer con la tecnología de desalinización, que sabe que está escondida en algún lugar de esta isla. ¿Va a donarla al mundo como su creador pretendía? ¿O va a patentarla, monopolizarla y venderla al precio que dicte a regiones desesperadas por agua potable?» Von Essen la miró fijamente durante un largo momento y luego, sorprendentemente, se echó a reír. No era una risa de diversión, sino de reconocimiento casi respetuoso hacia un oponente que había resultado ser más formidable de lo anticipado. «Ya lo encontró, ¿verdad?», dijo, y no era una pregunta sino una declaración de hecho. Encontró las placas de cobre, las placas de García de Toledo, el ingeniero andaluz que fue ejecutado por la Inquisición
por diseñar un sistema de purificación de agua tan eficiente que los poderes de la época lo consideraron brujería. He estado persiguiendo ese conocimiento durante una década, señora Ferreira. He invertido millones en investigación histórica, en sobornos a funcionarios archivistas, en expediciones de búsqueda. Y usted, una periodista arruinada huyendo de deudas, tropieza con él por pura casualidad desesperada. Se quitó los lentes de sol, revelando ojos de un azul helado que estudiaban a Elisa como un entomólogo estudiaría un insecto particularmente interesante. Así que sí, voy a ser honesto con usted, ya que aparentemente ha hecho su tarea. Planeo patentar esa tecnología bajo mi nombre y venderla como un servicio, no como conocimiento libre. ¿Sabe cuántos miles de millones de personas necesitan agua potable desesperadamente? ¿Sabe cuánto pagarían gobiernos y corporaciones por acceso exclusivo a una tecnología de desalinización que funciona con energía solar y materiales simples? Es el negocio del siglo XV, señora Ferreira. Es más valioso que petróleo, más valioso que oro. Y usted está sentada sobre él, pretendiendo tener algún tipo de derecho moral que supera el derecho del mercado. Elisa sintió que la náusea subía por su garganta. Había sospechado, había intuido, pero escuchar la confirmación directa de la boca de von Essen era aún peor de lo que había imaginado. Este hombre literalmente planeaba tomar una tecnología que podría salvar millones de vidas y convertirla en un instrumento de extorsión corporativa. «Usted es un monstruo», dijo simplemente. Von Essen se encogió de hombros con indiferencia. «Soy un empresario, y los empresarios exitosos reconocen oportunidades donde otros ven obstáculos morales. Ahora, dejemos de perder el tiempo con indignación performativa. Usted tiene dos opciones reales, no las fantasías que se ha estado contando durante la noche. Opción 1, me vende las placas directamente por 500.000 reales. Suficiente para pagar su deuda y comenzar de nuevo. Y firma un acuerdo de confidencialidad que le prohíbe hablar de esto jamás. Opción 2. Me niego, presento una demanda que anula su compra, documento su negligencia parental ante las autoridades y de todas formas obtengo las placas después de que usted haya perdido todo, incluyendo a sus hijos. En ambos escenarios, yo gano. La única diferencia es si usted sobrevive financieramente o no. Era un ultimátum brutal, pero lógico, diseñado para forzar a una persona racional a tomar la opción de supervivencia. Y Elisa reconocía la trampa perfecta. Cualquier elección que tomara dentro de ese marco perdía algo fundamental. Pero von Essen había cometido un error crucial en su arrogancia. Había asumido que ella operaría dentro del marco que él había establecido. «Hay una tercera opción», dijo Elisa, y sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo de grabación digital que había estado funcionando todo el tiempo. La opción donde su confesión completa sobre planear monopolizar tecnología humanitaria se vuelve pública. La opción donde contacto directamente al doctor Hugo Monteiro y le entrego las placas no para venta, sino para validación académica y eventual donación al dominio público. La opción donde expongo mediante artículos periodísticos que ya comencé a redactar anoche, exactamente cómo operan hombres como usted, explotando desesperación humana para construir imperios sobre el sufrimiento de otros. La expresión de von Essen cambió de confianza arrogante a algo mucho más peligroso, furia fría y calculada. Hizo un gesto a sus dos asistentes, que hasta ese momento habían permanecido inmóviles, y ambos comenzaron a avanzar hacia Elisa con intenciones claramente hostiles. Pero Elisa había anticipado esto también. Los archivos de audio ya fueron enviados automáticamente a 3 servidores de nube diferentes. Dijo rápidamente, retrocediendo hacia el interior del faro. «Si algo me sucede,
Si desaparezco, si sufro cualquier accidente, esos archivos serán publicados automáticamente en 72 horas por contactos que he instruido específicamente. Y créame, Dr. von Essen, he documentado suficiente sobre sus operaciones corporativas cuestionables como para que varios fiscales de al menos 3 países se interesen mucho en investigar más profundamente. Era un bluff parcial. Había enviado archivos, pero sus medidas de seguridad no eran tan sofisticadas como pretendía, pero lo dijo con suficiente convicción como para hacer que von Essen dudara. El empresario levantó una mano, deteniendo a sus asistentes a medio camino. «Está cometiendo un error monumental», dijo con voz peligrosamente tranquila. «Incluso si hace pública esa grabación, ¿cree que alguien le creerá? Soy un empresario respetado internacionalmente, con conexiones en los más altos niveles de gobierno y medios de comunicación. Usted es una periodista deshonrada, huyendo de deudas, viviendo ilegalmente en una propiedad cuestionada, con sus hijos en condiciones de negligencia. ¿Quién cree que tendrá credibilidad en una batalla de narrativas públicas? Era un punto válido, y Elisa lo sabía. Pero también sabía algo que von Essen aparentemente no había considerado en su estrategia de intimidación total. Ella ya no tenía nada que perder. Su vida ya estaba destruida financieramente, su reputación ya estaba arruinada, y la amenaza de perder a sus hijos era constante independientemente de lo que hiciera. La única diferencia era si perdía todo sin propósito o si perdía todo luchando por algo que importaba. «Tal vez nadie me crea inicialmente», concedió Elisa, «pero las placas de cobre son reales. La tecnología es real. Y cuando el doctor Monteiro las valide, y lo hará porque es un académico íntegro, su autenticidad será innegable. En ese punto, mi historia de cómo usted intentó robar patrimonio histórico humanitario para beneficio privado se vuelve muy creíble. Especialmente cuando medios de comunicación internacionales comiencen a hacer preguntas sobre por qué un magnate inmobiliario está tan desesperado por obtener tecnología de desalinización antigua. Vio el cálculo ocurriendo detrás de los ojos de von Essen, pesando riesgos y beneficios, considerando escenarios. Finalmente, von Essen habló, y su tono había cambiado a algo más peligroso que la amenaza abierta. Negociación fría. 600.000 reales. Final. Y modifico el acuerdo de confidencialidad para permitirle que done las placas a una institución académica de su elección después de que yo tenga acceso completo para documentarlas y estudiarlas durante 6 meses. Obtengo tiempo para desarrollar mi propia versión patentable antes de que el conocimiento original se vuelva público. Usted paga sus deudas, sus hijos están a salvo y su conciencia queda relativamente tranquila, sabiendo que eventualmente el conocimiento será liberado. Es la única oferta de compromiso que haré. Elisa tenía que admitir, una propuesta tentadora. 600.000 reales resolverían todos sus problemas inmediatos y le daría margen para reconstruir su vida. Y técnicamente, las placas eventualmente llegarían al dominio público, aunque con un retraso de 6 meses que le daría a von Essen suficiente ventaja para establecer su monopolio. Era la definición exacta de un compromiso moralmente ambiguo. No era vender completamente su alma, pero tampoco era mantener la integridad absoluta. Era el tipo de decisión que personas pragmáticas tomarían sin pestañear, sacrificando el ideal por lo posible. Y durante un momento de debilidad, Elisa sintió la tentación aplastante de decir que sí, de aceptar que había luchado lo suficiente, que había demostrado su punto, que ahora podía tomar el dinero y justificarlo como victoria parcial. Pero entonces escuchó un sonido que cambió todo, el llanto asustado de Pedro desde dentro del faro, seguido por la voz consoladora de Camila tratando de calmarlo. Sus hijos estaban escuchando todo esto, estaban aprendiendo, en tiempo real,
¿Qué tipo de persona era su madre cuando enfrentaba la elección entre seguridad comprada con compromiso moral y principios mantenidos a costo de todo? Y Elisa comprendió, con una claridad que fue simultáneamente liberadora y aterradora, que la lección que les enseñara hoy definiría quiénes serían ellos mañana. Si aceptaba el dinero de von Essen, no importaba cuánto racionalizara los términos, les estaría enseñando que los principios eran negociables cuando la presión era suficientemente alta. Les estaría enseñando que la supervivencia justificaba cualquier compromiso moral, y esa no era la lección que quería heredarles. No después de todo lo que habían sufrido, no después de todo lo que Elías Farías había sacrificado para proteger este conocimiento. No, dijo Elisa, y la palabra salió de su boca con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. No acepto su dinero, no acepto su cronograma, no acepto que hombres como usted decidan el destino del conocimiento que podría salvar vidas. Las placas de cobre serán entregadas al doctor Hugo Monteiro mañana, sin condiciones, sin periodos de exclusividad, sin acuerdos de confidencialidad. Y si usted intenta detenerme mediante medios legales o de cualquier otro tipo, haré que cada detalle de esta conversación, cada aspecto de sus operaciones corporativas cuestionables, sea del conocimiento público de una manera tan completa y tan documentada que pasará el resto de su carrera en tribunales defendiéndose de investigaciones. Era una declaración de guerra y ambos lo sabían. Von Essen la miró con una expresión que mezclaba incredulidad e ira pura. «Está firme su sentencia de muerte financiera», dijo con frialdad absoluta. «Armando Salles no será misericordioso cuando no pueda pagarle. Los servicios de protección infantil separarán a su familia. Vivirá el resto de su vida en la pobreza, arrepintiéndose de este momento de estupidez idealista». Elisa sonrió, y fue una sonrisa genuina esta vez, aunque triste. «Tal vez», admitió. «Pero viviré sabiendo que cuando tuve la oportunidad de hacer lo correcto o lo conveniente, elegí lo correcto. Mis hijos recordarán que su madre se mantuvo firme cuando importaba. Y eso, doctor von Essen, es algo que su dinero nunca podrá comprar, ni su poder podrá quitarme». Giró sobre sus talones y caminó hacia el interior del faro, dejando a von Essen de pie en la entrada, visiblemente luchando con la necesidad de escalar a violencia física versus el riesgo de las consecuencias legales que eso traería. Después de un momento tenso que pareció extenderse por una eternidad, el empresario giró abruptamente y caminó de regreso hacia su lancha, sus asistentes siguiéndolo como sombras silenciosas. Pero antes de subir a la embarcación, se volvió una última vez y gritó: «Esto no termina aquí, señora Ferreira. Tiene 24 horas antes de que comience una guerra legal que no puede imaginar ganar». El motor rugió y la lancha se alejó, dejando una estela blanca en el agua gris que parecía una cicatriz en el océano. Elisa permaneció de pie en la entrada del faro, observando hasta que la embarcación desapareció completamente en el horizonte. Solo entonces sus piernas comenzaron a temblar tan violentamente que tuvo que sentarse en el suelo antes de colapsar. Había ganado la batalla inmediata, había defendido sus principios, había protegido el legado de Elías Farías. Pero von Essen tenía razón en una cosa terrible. Lo que venía después sería una guerra de desgaste que ella no tenía recursos para pelear. Necesitaba actuar rápido, necesitaba contactar al doctor Monteiro inmediatamente, necesitaba poner las placas en manos seguras antes de que von Essen pudiera movilizar sus recursos legales y corporativos para destruirla. Sus hijos salieron cautelosamente del interior del faro, con Camila sosteniendo las manos de los gemelos. La adolescente tenía lágrimas en los ojos, pero también algo más: orgullo.
Hiciste lo correcto, mamá, dijo con voz temblorosa. No sé qué va a pasar ahora, pero hiciste lo correcto. Elisa abrazó a sus 3 hijos con fuerza, sintiendo el peso del amor y la responsabilidad, del miedo y la esperanza, de la victoria moral y la derrota práctica inminente. Vamos a estar bien, mintió suavemente, porque a veces las madres tienen que mentir para mantener viva la esperanza. Vamos a encontrar la manera. Y mientras pronunciaba esas palabras, rezaba silenciosamente a cualquier fuerza del universo que estuviera escuchando que pudiera convertir esa mentira en verdad antes de que todo se derrumbara completamente. El doctor Hugo Monteiro llegó a Isla Perdida 36 horas después de que Elisa logró contactarlo mediante un mensaje de correo electrónico desesperado enviado desde la señal intermitente de Internet del Faro. Era un hombre de 60 y tantos años, con barba blanca perfectamente recortada y ojos que brillaban con la curiosidad insaciable de un académico genuino. Cuando Elisa le mostró las placas de cobre y el diario de Elías Farias, las manos del historiador temblaron con una emoción que no intentó ocultar. «¡Santo Dios!», murmuró en portugués, examinando las inscripciones con una lupa que sacó de su maletín. Esto es García de Toledo, el legendario ingeniero andaluz cuya existencia había sido debatida durante siglos, y estos planos funcionarían, con ajustes menores para materiales modernos. Esta tecnología podría implementarse en comunidades costeras de todo el mundo a una fracción del costo de plantas de desalinización convencionales. Levantó la vista hacia Elisa con una expresión de asombro casi reverencial. «Señora Ferreira, ¿comprende lo que ha encontrado? Esto no es simplemente un artefacto histórico. Es una solución práctica a una de las crisis humanitarias más urgentes de nuestro tiempo. Miles de millones de personas carecen de acceso a agua potable. Y usted acaba de encontrar la llave para resolver ese problema sin depender de tecnología costosa o infraestructura compleja». Elisa sintió que una ola de alivio y validación la inundaba. No había estado loca, no había estado persiguiendo fantasías. El tesoro era real, y más importante aún, su valor humanitario era exactamente lo que Elías Farias había prometido en su diario hace más de un siglo. Monteiro trabajó durante 3 días consecutivos, documentando cada placa, traduciendo cada inscripción, fotografiando cada detalle con equipo profesional que había traído desde la universidad. Mientras tanto, el mundo exterior comenzaba a presionar. Armando Salles había enviado mensajes cada vez más amenazantes al teléfono de Elisa. Mensajes que alternaban entre coerción legal y amenazas apenas veladas de violencia. Los servicios de protección infantil habían iniciado formalmente una investigación sobre las condiciones de vida de los niños Ferreira. Y tal como Fonesen había prometido, una demanda legal masiva fue presentada ante los tribunales federales, alegando que la venta de Isla Perdida era nula por múltiples razones técnicas, cada una respaldada por bufetes de abogados caros y argumentos legales sofisticados. Pero mientras ese tsunami legal se formaba en el horizonte, algo inesperado ocurrió. El doctor Monteiro, ejerciendo su considerable influencia en círculos académicos internacionales, publicó un artículo preliminar en una revista especializada de historia de la ingeniería, anunciando el descubrimiento de las placas de García de Toledo, tecnología revolucionaria de desalinización del siglo XVII, recuperada de Isla Perdida, Brasil. El artículo se volvió viral en comunidades académicas y de ingeniería humanitaria dentro de 48 horas. Organizaciones como Ingenieros Sin Fronteras, la UNESCO y varias fundaciones de acceso al agua comenzaron a contactar a Monteiro solicitando información adicional.
Repentinamente, lo que von Essen había querido mantener en secreto se había convertido en conocimiento público. Y con esa publicidad llegó protección. Era mucho más difícil robar o suprimir algo que miles de personas ya sabían que existía. Von Essen, enfrentando la realidad de que su estrategia de monopolización silenciosa había sido destruida por la velocidad de la difusión académica, cambió de táctica. En lugar de continuar con la demanda legal para anular la venta, que ahora atraería escrutinio mediático no deseado, retiró silenciosamente el caso y comenzó una campaña de relaciones públicas, presentándose como un filántropo interesado en preservar patrimonio histórico. Ofreció públicamente financiar la conservación de Isla Perdida y las placas, una oferta diseñada para comprar relevancia y control mediante generosidad aparente. Pero Elisa, ahora asesorada por Monteiro y un equipo creciente de aliados académicos e ingenieros humanitarios, rechazó firmemente. En cambio, estableció formalmente la Fundación Farias de Agua Libre, una organización sin fines de lucro cuya misión declarada era implementar y distribuir gratuitamente la tecnología de desalinización de García de Toledo a comunidades necesitadas en todo el mundo. El doctor Monteiro se unió como director técnico y varios ingenieros voluntarios comenzaron a trabajar en adaptar los diseños del siglo XVII a materiales y métodos modernos. La fundación recibió donaciones iniciales modestas de organizaciones humanitarias impresionadas por la historia, y aunque el dinero no era abundante, era suficiente para comenzar. Elisa finalmente tenía un propósito que iba más allá de la simple supervivencia, un propósito que honraba tanto el legado de Elias Farias como su propia decisión de rechazar la riqueza fácil en favor de la integridad moral. Resolver la deuda con Armando Salles resultó ser sorprendentemente simple una vez que la historia de Elisa comenzó a circular en medios de comunicación locales e internacionales. Un artículo particularmente conmovedor en un periódico nacional sobre la viuda que eligió dignidad sobre dinero capturó la atención pública y una campaña de financiamiento colectivo, organizada espontáneamente por simpatizantes, recaudó suficiente dinero para pagar no el total de la deuda, que seguía siendo obscena, sino lo suficiente para negociar un acuerdo con el agiota, Sales, enfrentando atención mediática no deseada sobre sus prácticas de usura y presión de autoridades que repentinamente se interesaban en sus operaciones. Aceptó una liquidación de 200.000 reales y la cancelación del resto de la deuda. No era justicia perfecta. Él seguía saliendo con ganancia sustancial de dinero manchado de sangre. Pero era suficiente para liberar a Elisa de las cadenas financieras que la habían estrangulado durante meses. Los servicios de protección infantil, después de una evaluación completa que incluyó entrevistas con los 3 niños, determinaron que aunque las condiciones en la isla eran primitivas, no constituían negligencia dado el contexto de supervivencia y especialmente considerando que Elisa ahora tenía un plan claro y apoyo comunitario para mejorar la situación. Camila, Pedro y Lucas permanecerían con su madre. La familia Ferreira, contra todas las probabilidades y expectativas, había sobrevivido intacta, no próspera, no cómoda, pero intacta y, más importante aún, unida por una experiencia compartida de resistencia moral contra fuerzas aplastantes. Los meses siguientes fueron una transformación gradual pero profunda. Con ayuda de voluntarios de organizaciones de ingeniería humanitaria, el faro fue lentamente restaurado no como una atracción turística, sino como un centro de investigación y demostración funcional. Se instalaron sistemas de captación de agua de lluvia, paneles solares donados y, en el acto de simetría poética más satisfactorio,
El primer prototipo funcional del sistema de desalinización de García de Toledo fue construido e instalado en la misma isla donde sus planos habían permanecido ocultos durante más de un siglo. Cuando el agua fresca y potable comenzó a fluir del sistema impulsado únicamente por energía solar y filtración natural, todos los presentes, ingenieros, voluntarios, la familia Ferreira, se detuvieron en silencio reverente. Era más que agua. Era la vindicación de una visión. La prueba de que el idealismo no siempre era ingenuo y que a veces, solo a veces, hacer lo correcto también producía resultados tangibles. Elisa probó el agua primero, luego le dio de beber a cada uno de sus hijos, y las lágrimas que corrieron por sus mejillas eran de gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Elías Farías había tenido razón. El verdadero tesoro no era oro ni dinero, era la capacidad de transformar escasez en abundancia, desesperación en esperanza, sed en saciedad. Y ese tesoro, ahora liberado, comenzaría a multiplicarse por el mundo. Elisa regresó gradualmente al periodismo, pero con un enfoque completamente nuevo. Estableció su base permanente en Isla Perdida, que ya no se sentía perdida sino encontrada, y desde allí comenzó a reportar sobre crisis hídricas globales, comunidades implementando la tecnología de García de Toledo y las luchas continuas contra corporaciones que intentaban privatizar recursos naturales. Sus artículos, escritos con la autoridad de alguien que había vivido personalmente la batalla entre supervivencia y principios, resonaban con lectores en docenas de países. Varios medios internacionales comenzaron a publicar su trabajo, y aunque nunca se volvió rica, el periodismo ético rara vez paga bien. Ganaba suficiente para mantener a su familia cómodamente y continuar financiando la Fundación Farias. Camila, inspirada por la experiencia, decidió que estudiaría ingeniería civil con especialización en recursos hídricos. Los gemelos, ahora adaptándose sorprendentemente bien a la vida en la isla, desarrollaron un amor por el océano y las ciencias naturales que sus maestros de la pequeña escuela que eventualmente se estableció en la costa cercana describían como extraordinario. La tragedia que había amenazado con destruir a la familia Ferreira había terminado transformándola en algo más fuerte, más conectado, más consciente de su capacidad de resistir y prosperar incluso en condiciones imposibles. No era el final feliz de un cuento de hadas. Aún había luchas, aún había días difíciles, aún había momentos de duda, pero era un final real, ganado mediante elecciones difíciles y sacrificio genuino, y eso lo hacía infinitamente más valioso que cualquier fantasía perfecta. Arthur Bonnesen nunca fue procesado legalmente por sus intentos de monopolizar la tecnología de desalinización. La evidencia era circunstancial, y él tenía recursos legales demasiado poderosos. Pero su reputación sufrió daños considerables en círculos donde la opinión pública importaba. Varios contratos gubernamentales fueron cancelados después de investigaciones periodísticas sobre sus prácticas corporativas. Y aunque seguía siendo inmensamente rico y poderoso, ya no era intocable. Había aprendido que incluso los imperios tienen límites cuando enfrentan a personas dispuestas a sacrificar todo por principios. Era una lección que resentía profundamente pero que no podía ignorar. Mientras tanto, la tecnología de García de Toledo comenzó a implementarse en comunidades costeras de África, Asia y América Latina. No era una solución mágica instantánea. La ingeniería práctica requería adaptaciones locales, capacitación comunitaria y mantenimiento constante, pero era una solución funcional, accesible y, más importante aún, libre de control corporativo monopolístico. Ingenieros Sin Fronteras estimó que en los primeros 3 años después del descubrimiento, los sistemas basados en los planos de García de Toledo
habían proporcionado acceso a agua potable a aproximadamente 500.000 de personas en regiones donde antes no existía. Era un comienzo modesto en comparación con los miles de millones que necesitaban ayuda, pero era un comienzo real, tangible, multiplicándose. Y todo había comenzado con una viuda desesperada, huyendo de deudas imposibles, tropezando accidentalmente con un legado enterrado que cambiaría el curso de su vida y potencialmente de muchas otras. En las noches tranquilas, cuando los niños dormían y el océano susurraba contra las rocas de la isla, Elisa a menudo subía a la torre restaurada del faro y leía el diario de Elías Farias a la luz de la linterna que ahora funcionaba nuevamente, guiando a barcos ocasionales a través de aguas peligrosas, tal como había sido diseñada hace más de un siglo. Sentía una conexión profunda con ese ancestro que nunca había conocido, separados por generaciones, pero unidos por una comprensión compartida de que algunas cosas valían más que la supervivencia personal. Elías había escrito en su última entrada: «Si alguien de mi sangre lee esto algún día, sabrá qué hacer». Y ella había sabido, no inmediatamente, no sin lucha interna brutal, no sin cometer errores y dudar constantemente, pero eventualmente, cuando más importaba, había sabido. Había elegido el camino difícil, el camino peligroso, el camino que todos los consejeros pragmáticos le habrían dicho que era locura. Y ese camino, contra todas las probabilidades, la había llevado no solo a la salvación personal, sino a un propósito que trascendía su vida individual. El verdadero valor de lo que Elías había protegido no estaba en las placas de cobre mismas, metal oxidado grabado con conocimiento antiguo, sino en la elección que ese conocimiento forzaba a quien lo encontraba: usar el poder para beneficio personal o para bien colectivo. Era la pregunta moral fundamental que cada generación tenía que responder nuevamente. Y Elisa, en su momento de verdad, había respondido de la manera que le permitiría mirarse al espejo y, más importante aún, mirar a sus hijos a los ojos sin vergüenza. La Fundación Farias de Agua Libre se convirtió en algo más grande de lo que Elisa había imaginado inicialmente. No solo implementaba la tecnología de desalinización, sino que se convirtió en un modelo de cómo el conocimiento podía ser preservado y distribuido fuera de estructuras corporativas o gubernamentales que tendían a corromper propósitos altruistas con intereses de lucro. Otras organizaciones comenzaron a estudiar el modelo de la fundación, replicando su estructura de código abierto y su compromiso con el acceso libre para tecnologías esenciales de supervivencia. Elisa fue invitada a hablar en conferencias internacionales no como una heroína. Ella rechazaba enfáticamente esa etiqueta, sino como alguien que había vivido el dilema entre necesidad inmediata y principio a largo plazo, y había elegido el principio. Sus charlas no eran inspiracionales en el sentido convencional. Eran brutalmente honestas sobre el costo del idealismo, sobre las noches sin dormir, sobre el terror de poner en riesgo a sus hijos por una abstracción moral. Pero también eran testimonios de que esas elecciones, aunque dolorosas, producían resultados que duraban más allá del alivio temporal que el dinero podía comprar. El mayor tesoro es la dignidad. Solía concluir sus presentaciones citando una frase que se había convertido en el lema no oficial de la Fundación: no es abstracta ni inútil, es la capacidad de vivir con las decisiones que tomas cuando nadie más está mirando excepto tú mismo. Y esa capacidad, una vez perdida, no puede ser comprada de regreso con ninguna cantidad de dinero. Una tarde, casi 2 años después de llegar a Isla Perdida, Elisa estaba sentada en la playa con sus 3 hijos, observando cómo el sol se hundía en el horizonte en una explosión de naranjas y púrpuras imposibles. Camila, ahora de 16 años,
Estaba estudiando cálculo avanzado para sus exámenes de ingreso universitario. Pedro y Lucas, de 8 años, estaban construyendo un elaborado castillo de arena que incorporaba principios de ingeniería hidráulica que habían aprendido observando los sistemas de desalinización. Era una escena de tranquilidad doméstica que habría sido inimaginable durante aquellos primeros días desesperados en el faro en ruinas. «¿Mamá?», preguntó Pedro de repente, sin levantar la vista de su construcción. «¿Alguna vez te arrepientes de no haber tomado el dinero de ese hombre malo?». Era una pregunta sorprendentemente sofisticada para un niño de 8 años. Pero Pedro siempre había sido el más filosóficamente inclinado de los gemelos. Elisa consideró la pregunta seriamente, como siempre hacía con las preguntas de sus hijos, sin simplificar o endulzar. A veces, admitió honestamente, cuando el agua se acaba o cuando el generador se rompe y no podemos pagarlo inmediatamente, o cuando ustedes mencionan algo que quieren y no puedo comprarlo. En esos momentos, sí, me pregunto si tomé la decisión correcta, pero entonces miro lo que hemos construido aquí. Miro cómo la tecnología que protegimos está ayudando a personas en todo el mundo, y miro quiénes se están convirtiendo ustedes tres. Y sé que aunque la decisión fue difícil, fue la correcta, no por alguna razón abstracta, sino porque nos convirtió en personas que pueden estar orgullosas de quienes somos. Y eso, mi amor, es algo que ningún dinero puede comprar. Lucas, que había estado escuchando mientras añadía torres a su castillo, añadió: «El profesor Monteiro dice que nuestra familia es como los guardianes de un secreto importante, pero que nuestro trabajo era liberarlo, no guardarlo. Dice que eso nos hace especiales». Elisa sonrió, sintiendo una oleada de amor y gratitud tan intensa que casi dolía. El profesor Monteiro es muy sabio, y tienen razón. Nuestro trabajo no era quedarnos con el secreto para nosotros mismos, sino asegurarnos de que llegara a las personas que lo necesitaban. Ese era el verdadero regalo que Elías Farias nos dejó, no riqueza, sino la oportunidad de hacer algo significativo con nuestras vidas. Camila finalmente levantó la vista de sus libros y dijo algo que Elisa nunca olvidaría. «Cuando le cuento a la gente sobre nuestra historia, algunos dicen que fuiste ingenua o tonta por no tomar el dinero, pero yo pienso que fuiste la más inteligente de todos, porque entendiste algo que personas como von Essen nunca entenderán, que lo que dejas atrás importa más que lo que llevas contigo». Era una declaración profunda viniendo de una adolescente, pero Camila había madurado enormemente durante los 2 años en la isla, transformada por la experiencia de sobrevivir y prosperar contra adversidades aparentemente imposibles. La familia Ferreira se sentó junta mientras el sol terminaba de hundirse bajo el horizonte, y en ese momento de perfecta quietud, Elisa supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta, no solo por ella misma, sino por el tipo de personas que sus hijos se convertirían. ¿Cuál fue la elección más difícil que usted ha tenido que hacer por su familia? ¿Alguna vez ha enfrentado una decisión donde lo correcto y lo conveniente estaban en conflicto absoluto? La historia de Elisa Ferreira nos recuerda que el mayor tesoro no se encuentra en bóvedas de bancos ni en cofres enterrados, sino en la capacidad de mirar hacia atrás en los momentos definitorios de nuestra vida y saber que elegimos dignidad sobre desesperación, principio sobre pragmatismo, legado sobre ganancia inmediata. Comparta su historia en los comentarios y ayúdenos a difundir el mensaje de que la integridad moral no es una reliquia anticuada, sino una brújula esencial para navegar las tormentas más difíciles de la vida. Y si esta historia lo conmovió, considere compartirla con alguien que necesite recordar que incluso en los momentos más oscuros, la luz de las elecciones correctas puede iluminar el camino hacia un futuro que honra tanto la supervivencia como el alma.